Ya, vamos a explicar entonces el modelo de replicación del ADN, que es un proceso que está guiado esencialmente por una sucesión de enzimas, y estas enzimas son progresivas. Eso quiere decir que una enzima va marcando una etapa, la siguiente va marcando la otra. Una cosa que hay que considerar básico del ADN son tres propiedades esenciales que tiene. La primera es que la hebra está compuesta, o sea, el ADN como tal está compuesto por dos hebras de nucleótidos, y estos nucleótidos son la adenina, que se empareja con la timina, esencialmente usando dos puentes de hidrógeno entre nucleótidos, y la citosina, que se empareja con la guanina, usando tres puentes de hidrógeno. La idea de eso es que esencialmente las hebras de ADN se complementan entre sí y de esta forma le dan la estabilidad a estas dos hebras de nucleótido. ¿Ya? Otra característica que hay que considerar es que la hebra es antiparalela. Que sea antiparalela quiere decir que una hebra de las dos va en un sentido y la otra viene en sentido opuesto. ¿Ya? Esencialmente apunta a que la hebra madre o la hebra inicial, que va del extremo 5 al extremo 3, la hebra complementaria va del extremo 3 al extremo 5, en direcciones opuestas, lógicamente. También hay que considerar que la hebra de ADN como tal es semiconservativa. Que sea semiconservativa quiere decir que en el momento de que se replique el ADN, y estas son las tres características básicas del ADN, en el momento que se replica el ADN, una hebra genera una hebra nueva, otra hebra nueva, y la hebra que quedó genera otra más. De esta forma, las hebras que nacen producto del proceso de replicación contienen la mitad del ADN nuevo y la mitad del ADN viejo, de la hebra anterior, y son iguales entre sí. Por lo tanto, las dos hebras que nacen son copias idénticas entre sí y a su vez son copias de la hebra inicial, de las dos hebras iniciales. ¿Ya? Hay que considerar que el antiparalelismo va esencialmente a explicarse de esta manera. Una hebra va en una dirección y la otra va en sentido opuesto, como si fueran flechas contrarias, como si fuera una calle que tiene dos direcciones. En un extremo de la hebra vamos a tener el extremo 5', y en el otro extremo vamos a tener el extremo 3'. Lógicamente la hebra complementaria va a venir en sentido contrario, por lo tanto van a ser en el extremo 3 y va a terminar en el extremo 5. De esa manera. Eso quiere decir que al ser semiconservativo vamos a tener lógicamente la capacidad de formar dos hebras que son lógicamente iguales, puesto que en el momento de que se replique la hebra superior que ustedes ven aquí, va a generar una hebra debajo en sentido opuesto, pero completamente nuevo. Por lo tanto vamos a crear, como les digo, una hebra que va en sentido contrario, más o menos siguiendo esta idea. Y la hebra de abajo, que ustedes ven acá que van del extremo 3 al extremo 5, va a crear una hebra complementaria en ese sentido. Entonces es semiconservativo porque contendrá la mitad del ADN antiguo y contendrá la mitad del ADN nuevo. Y ambas, lógicamente, serán copias entre sí. Bien, hay que considerar entonces que estas hebras de ADN van a ser sometidas a un proceso enzimático, donde una sucesión de enzimas son las que van a realizar, como les decía, el proceso en general. Bien, vamos a tener una hebra entonces que va del extremo 3', del 5 al 3', y vamos a tener otra hebra que va a ir en sentido contrario. Vamos a tratar de que esto calce para que se pueda explicar mejor cuando veamos la replicación como tal. Bien, y ahí tenemos entonces la otra hebra. Bien, hay que considerar también, y hay que mencionarlo, es que si en una hebra tenemos
adenina, por ejemplo, en la hebra complementaria, en la hebra que se visualiza acá abajo, deberíamos tener entonces timina. Vamos a colocar una secuencia de nucleótidos y la vamos a complementar para que se entienda el proceso de complementariedad de bases. Por lo tanto, si tenemos adenina, tenemos guanina, aquí los nucleótidos esencialmente son aleatorios, vamos a colocarlos de forma aleatoria. Adenina, guanina, timina, citosina, citosina, adenina, timina, timina, guanina, guanina. Vamos a considerar esa secuencia. Esta secuencia va a tener una complementariedad abajo entonces. Por lo tanto, si yo tengo, en este caso, tengo timina, adenina arriba, voy a tener que complementar con adenina. Si tengo guanina, voy a tener que complementar con citosina. Y así respectivamente siguiendo la secuencia de complementariedad lógica. Aquí no pueden haber errores porque si no estaríamos cayendo en una mutación génica y no es la idea caer en errores en el proceso como tal. De tal forma que la hebra de arriba contiene la secuencia complementaria abajo, de esa manera. Aquí se entiende lógicamente que entre hebras van a tener puentes de hidrógeno, entre adenina y timina recordemos que son 2, y entre guanina y citosina son 3, ¿ya? Porque hay enzimas que van a participar y van a tratar de separar estos puentes de hidrógeno y también mantenerlos separados para que se pueda abrir la hebra de ADN y realizar el proceso de replicación como tal. Bien, vamos a considerar entonces las enzimas partícipes. Hay que entender que este es un proceso simplificado y que no vamos a nombrar todas las enzimas partícipes, pero sí las más importantes y las que involucran o se involucran en el proceso principalmente, ¿ya? La primera enzima que vamos a considerar va a ser la enzima topoisomerasa, la cual se va a encargar de alivianar la tensión del sobre o supraenrollamiento que tiene la hebra de ADN, puesto que la hebra de ADN está muy condensada, está muy comprimida en el interior del núcleo celular, ya considerando esto lógicamente para células eucariontes, aunque el proceso en sí es muy similar en las células procariontes. Otra enzima, perdón, que vamos a considerar es la enzima helicasa, que es la que precisamente se encarga de separar estos puentes de hidrógeno que ya mencionamos anteriormente, ¿ya? Entre bases complementarias. Otra de las enzimas que participa es la enzima primasa, que es la que genera el cebador o primer, que es de donde se inicia el proceso de replicación como tal sobre una de las dos hebras, ¿ya? También vamos a contener y vamos a nombrar, perdón, la enzima ADN polimerasa, que es un conjunto de enzimas esencialmente que se encargan de la síntesis de los enlaces fosfodiéster y, perdón, de la síntesis de los nucleótidos respectivos y que se van a encargar esencialmente de ir complementando con nucleótidos las hebras que van a quedar expuestas, ¿ya? La enzima que se encarga de sintetizar los enlaces fosfodiéster es la enzima ligasa, que es la que lógicamente va a formar la hebra como tal y va a unir los nucleótidos ya lógicamente cuando la hebra esté completa y completamente separada y completamente ya leída. Hay que considerar también que vamos a tener un término que vamos a nombrar, que son los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki son pequeños pedazos que se generan en la hebra retrasada o discontinua y que pedazos de ADN, de secuencias de ADN, de nucleótidos que van a ser pegados posteriormente, ¿ya? También vamos a considerar otra enzima que se llama exonucleasa y que también participa en el proceso de precisamente separar los primers dentro de la hebra de ADN que está retrasada, ¿ya? Bien, comencemos entonces en esta primera parte, teniendo claro más o menos las enzimas que van a participar, teniendo claro que existe una complementariedad de bases, teniendo claro que las hebras son antiparalelas y que con una voy a generar una hebra nueva por completo una vez que esté abierta, para cumplir la característica de la semiconservatibilidad que tiene el ADN, vamos a pasar esencialmente a formar o a realizar este proceso así guiadamente. Bien, vamos a considerar entonces que la primera enzima que va a actuar como tal
es la enzima ADN topoisomerasa, que va a tomar este ADN ultra enrollado y lo va a descomprimir y va a generar esencialmente, vamos a cambiar el color para que sea un poco más dinámico, va a tomar la hebra de ADN y la va a separar. O sea, no, perdón, no la va a separar, la va a desenrollar. Va a tratar de alivianar la tensión del sobreenrollamiento que contiene, y de esa manera la hebra va a quedar lo más estirada posible para poder hacer la separación. Por lo tanto, vamos a considerar que esa enzima que acabo de ubicar aquí, este óvalo, va a ser esta enzima que se llama topoisomerasa y que va lógicamente a aliviar la tensión del sobreenrollamiento y que va a permitir facilitar, por ende, la lectura, la separación total de la hebra y por ende después la síntesis de nuevo ADN. Otra cosa que hay que considerar es que hay una hebra, y vamos a nombrar inmediatamente dicha hebra. Una hebra se denominará hebra adelantada o de copia continua, y vamos a nombrar la otra hebra como una hebra retrasada y vamos a explicar el por qué. Hebra retrasada. La hebra adelantada es en la cual, se va a realizar el proceso de síntesis de ADN de una manera rápida, de una manera simple, de una manera más corta, ¿ya? En esta hebra se coloca solamente un primer, una sola marca de ARN, puesto que la lectura es rápida. Es una hebra de lectura continua, en donde no hay un corte de la hebra, ¿ya? A diferencia de la hebra retrasada, en que la hebra retrasada va a ser bastante compleja su copia o su lectura, puesto que va en sentido contrario, ¿ya? Y al ir, lógicamente, en sentido contrario, yo voy a estar leyendo algo de forma invertida. Es como que yo diga el abecedario de la A a la Z, por ejemplo, fácilmente voy a poder hacer esta repetición del abecedario porque lo conozco fácilmente. ¿Ya? Esa sería la hebra adelantada. Ahora, si yo quisiera decir el abecedario de la Z a la A, me tomaría mucho más tiempo, posiblemente incluso cometa errores. Para evitar eso es que lo voy a ir haciendo progresivamente, cortando cada ciertas partes, porque lógicamente no lo conozco en esa dirección, lo conozco en la dirección opuesta. Por lo tanto, más o menos esa es la idea de la hebra retrasada y la hebra adelantada, ¿ya? La hebra adelantada, entonces, repetimos, es la hebra en la cual se realiza la síntesis de ADN de una manera rápida, y la hebra retrasada va a ser la hebra en la cual entonces se realiza el proceso de forma discontinua, más lento, debido a que estamos haciendo una lectura invertida. Bien, considerando eso, vamos a tomar la siguiente enzima base, que es la enzima helicasa. La enzima helicasa es de vital importancia porque es la que va a tomar esta hebra de ADN que ya fue desenrollada por la topoisomerasa y se va a encargar de abrirla. Por lo tanto, aquí vamos a tomar la hebra, la helicasa, vamos a simbolizar eso como la helicasa, y la helicasa va a ir separando la hebra de ADN porque lógicamente esta es una hebra que debe ser abierta para poder hacer su lectura.' lo tanto, ahí tenemos la hebra retrasada abierta entonces. Hay que considerar que esto sigue yendo del extremo 3' al 5' de forma invertida, y ahí vamos a ver por qué es una hebra retrasada ahora. Ya. Siendo la helicasa entonces la enzima encargada de abrir el ADN, generar esta horquilla de replicación en la cual vamos a ir haciendo la lectura respectiva de los nucleótidos de una hebra y otra, y vamos a ir complementando con los que corresponden, ¿ya? Por lo tanto, en la hebra adelantada va a actuar una enzima que, como les mencioné anteriormente, se llama primasa. La enzima primasa va a ubicar una porción específica del ADN, va a dejar una marca, y a partir de esa marca vamos a generar la lectura de la hebra. Vamos a cambiar el color y vamos a colocar algo para que nos deje marcadito. Siendo esa entonces, esta que está acá, vamos a correr eso que dice hebra adelantada. Hebra adelantada. Esta entonces será la enzima primasa que ha dejado un primer o cebador que lógicamente va a ser la marca en la cual nosotros vamos a comenzar el proceso de síntesis de ADN. Bien, vamos a considerar entonces que
a partir de este extremo, nosotros comenzamos a hacer la lectura del ADN, a partir de la primasa, y esta marca genera la hebra que es complementaria a la hebra adelantada. Eso quiere decir que si en la hebra adelantada dice adenina, yo complemento con timina. Si dice citosina, yo complemento con guanina. Y así respectivamente por cada nucleótido sin cometer errores, porque lógicamente un error, como les mencioné, forzosamente me podría generar una mutación y eso podría ser un perjuicio. Recordemos que queremos mantener una hebra que contenga una lógica, ¿ya? Y lógicamente va en sentido opuesto. Eso quiere decir que si la hebra que está acá, la hebra adelantada, va del extremo 5 al 3', la hebra nueva que yo estoy sintetizando va a ir lógicamente en sentido del 3 al 5, en sentido contrario. Recordemos que es adelantado porque la copia a partir de la primasa se realiza rápidamente, continuamente, y posiblemente vaya solamente una primasa a ubicarse en la hebra adelantada. La diferencia radica esencialmente en que en la hebra retrasada vamos a utilizar muchas primasas para poder generar las marcas genéticas y poder realizar el proceso de replicación. Eso quiere decir que vamos a forzosamente dejar una marca aquí, una marca acá, una marca acá. Como estoy leyendo de forma invertida, voy a tener que ir progresivamente leyendo de una forma más secuencial, más cortada, ¿ya? Por ende, cuando la ADN polimerasa, que es la enzima que se encarga de sintetizar el ADN, de agregar los nucleótidos, vaya lógicamente leyendo, va a ir haciendo la lectura desde la primasa hasta un punto específico, va a dejar un corte, desde la primasa a otro punto específico, va a dejar un corte, y desde la primasa hasta otro punto específico. Entonces la hebra me queda discontinua, me queda separada, me queda retrasada, porque lógicamente la hebra se va leyendo de una forma un poco más lenta. Pero de una u otra forma, hay que considerar que la lectura que se está realizando desde el extremo, perdón, de forma invertida como lo dice la hebra retrasada. Por lo tanto, en este caso, estamos leyendo del extremo 3' hasta el extremo 5'. Por lo tanto, de esta manera cumplo con el antiparalelismo que debe tener la hebra de ADN. Por lo tanto, estoy leyendo siempre de extremos a extremos contrarios. Lógicamente aquí también debería colocar un 3, un 5, un 3, un 5, un 3 para cumplir con esta regla, ¿ya? Lógicamente, después de un tiempo determinada la lectura, viene vamos a ubicar las enzimas, la ADN polimerasa es la que sintetiza entonces la hebra de ADN, la ADN polimerasa también sintetiza estas hebras de ADN al lado de acá. Cada uno de estos fragmentos pequeños, los vamos a simbolizar con una pequeña flechita, cada uno de estos fragmentos son fragmentos de Okazaki, ¿ya? Y lógicamente son creados por la ADN polimerasa que está leyendo, como le he repetido de forma discontinua, que va leyendo de forma lenta. Al cabo del tiempo aparece otra enzima que se conoce como exonucleasa. La exonucleasa lo que va a hacer es tomar los primers, llevárselos. En el momento que se lleva los primers, aparece una de las tantas enzimas ADN polimerasas que va a tomar, vamos a cambiar aquí un poquito en color un poco más oscuro, va a tomar las hebras discontinuas y las va a unir, uniéndolas aquí, uniéndolas acá, y en cada uno de los puntos en donde haya una desunión. Ya no serían fragmentos de Okazaki porque lógicamente esto ya ya está unido. Una vez terminado con eso, aparece lógicamente la ADN ligasa como una enzima más grande. Vamos a cambiar de figura. Va a aparecer la ADN ligasa aquí. Va a aparecer la ADN ligasa acá. Vamos a sacar los fragmentos de Okazaki porque técnicamente ya no tenemos fragmentos de Okazaki.
y va a venir, como les mencioné, la ADN ligasa a crear los enlaces fosfodiéster para poder establecer la hebra nueva como tal. Por lo tanto, la ADN ligasa se va a encargar de sintetizar el nuevo ADN, que lógicamente ya estaba, por así decirlo, puesto y listo y dispuesto para poder pegarse, para poder unirse, y va a crear esta hebra, estas nuevas hebras de ADN. De tal forma que se cumpla un simple precepto, que la hebra que está acá sea una copia de la hebra inicial, y la hebra que está acá, que pese a que se leyó de forma invertida, de forma discontinua, en la cual tuvimos que realizar un proceso enzimático un poco más complejo, también sea una copia de la hebra inicial. Y entre sí, la hebra ya completa, duplicada, tanto la retrasada como esta nueva hebra, y la hebra adelantada como su nueva hebra, sean copias idénticas entre sí. Porque si hay errores en el proceso de replicación, estaríamos cayendo en una mutación génica, y ahí tenemos distintos tipos de mutaciones génicas, ¿ya? Pero ese ya es explicación para otro momento.